Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de revisiones sistemáticas y revisiones exploratorias, también conocidas como revisiones de alcance o Scoping Reviews. Empezaremos hablando de los niveles de evidencia científica en la literatura. Los niveles de evidencia científica nos hablan de qué tan sólida es la información publicada según el tipo de artículo científico y sus relaciones de causalidad, o qué tan probable es que lo que se está diciendo sea verdadero o no. La pirámide de la evidencia científica tiene una parte inferior en donde se encuentran las editoriales y opiniones de expertos, que son los tipos de artículos publicados que tienen los niveles más bajos de evidencia, siguiendo con los reportes y series de caso, luego los estudios transversales, casos y controles, cohortes y llegando a los niveles más altos de evidencia científica, que serían los ensayos clínicos aleatorizados y por último las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Como vemos, las revisiones sistemáticas son consideradas por algunos autores como los más altos estándares de evidencia científica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto aplica para las revisiones que tienen una muy buena metodología y abordan los estudios de más alta evidencia, por lo que también hay otros tipos de revisiones sistemáticas que no abordan los estudios de más alta evidencia, como los estudios observacionales o revisiones exploratorias. Pueden ser consideradas de un nivel adecuado, pero no ocupan la punta de la pirámide, sino van moviéndose a lo largo de esta según sus distintas metodologías aplicadas. Empezaremos hablando de las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son un tipo de artículo científico que busca sintetizar o agrupar la evidencia científica disponible siguiendo un método preestablecido y realizando un análisis en la medida de lo posible, tanto cualitativo como cuantitativo, de los estudios primarios. Las revisiones sistemáticas son un método efectivo y rápido de mantenernos al día en la literatura científica. Como todos sabemos, día a día se produce cada vez más conocimiento científico y siendo cada día más difícil mantenernos actualizados. Lo que hoy es, mañana puede no ser. Es por esto que se generan estrategias de síntesis y análisis de la información, porque aunque pudiésemos leer todos los artículos científicos que son publicados día a día, no se nos es posible evaluar o generar aseveraciones de un solo artículo científico, porque hay que tener en cuenta diversos factores para evaluar críticamente la calidad del artículo publicado y saber así si lo que estamos leyendo es cierto o no. Esto es lo que nos ofrecen las revisiones sistemáticas de buena calidad, en donde, como ya mencioné, se sintetiza adecuadamente y se evalúan los distintos artículos publicados para responder una pregunta de investigación respecto a un tema, mediante una metodología juiciosa y una adecuada evaluación cualitativa y a veces cuantitativa cuando se realiza un metaanálisis. Como ya había mencionado, uno de los objetivos de las revisiones sistemáticas es resumir la información existente respecto a un tema en particular en función de una pregunta de investigación. Permite estar al día en diversos temas de interés de manera rápida, permite evaluar de manera crítica y sintetizar de la mejor manera posible la evidencia científica existente para dar así una respuesta a una pregunta específica, y también permite reducir el error aleatorio al unir los diferentes estudios relacionados en un tema y con metodologías similares, es decir, permite, entre comillas, aumentar el tamaño de muestra para dar mejores conclusiones y también reduce el error sistemático porque se escoge de la mejor manera la evidencia científica y se agrupa según la calidad y el método utilizado, así excluyendo o limitando o incluso simplemente nombrando y separando los grupos de los artículos que pudiesen contener este tipo de error. Existen distintos tipos de revisiones sistemáticas, así como formas de clasificarlas, según por ejemplo la metodología utilizada o los tipos de estudios que incluyen. Sin embargo, para efectos prácticos de esta charla, queremos resaltar estos 4 tipos que son las revisiones de ensayos clínicos, revisiones de estudios de pruebas diagnósticas, revisiones de estudios observacionales y revisiones de estudios cualitativos.
Como podemos ver, cada una incluye un tipo de estudio diferente, por lo que su análisis y evaluación va a ser diferente según los tipos de estudio que se agrupen, y según esto se puede llegar a determinar si se conduce o no un metaanálisis. Una revisión sistemática está indicada cuando se tenga el propósito de descubrir evidencia internacional, así como confirmar, abordar o identificar nuevas prácticas de manejo o atención para identificar e informar áreas para la realización de futuras investigaciones al determinar brechas en el conocimiento, para identificar e investigar resultados contradictorios definiendo el resultado actual de los tópicos a tratar y así también producir declaraciones que orienten a la toma de decisiones. Ahora procederemos a hablar de las revisiones sistemáticas exploratorias o Scoping Reviews. Los Scoping Reviews son una metodología relativamente nueva, descrita por primera vez en 2005 por el Canadian Institute of Health Research, definidos como un tipo de artículos que mapean sistemáticamente los conceptos claves o evidencias disponibles en un área de investigación. Este tipo de investigación puede ser usada para identificar conceptos claves, teorías, fuentes de evidencia o brechas en la investigación. Este tipo de revisiones ayuda a clarificar las definiciones de trabajo y fronteras conceptuales con respecto a un tópico. Permite agrupar la literatura de las diferentes disciplinas con evidencias emergentes de una manera práctica, cuando éstas no han sido revisadas arduamente o tienen una naturaleza heterogénea. Se diferencian de las revisiones sistemáticas que éstas lo que quieren hacer es agrupar la literatura de una forma homogénea para dar conclusiones con respecto a estas. Además, los Scoping Reviews pueden mapear la literatura en función de su tiempo de publicación, localización, como el país o región, fuente y origen, y son una herramienta útil para identificar las barreras en el conocimiento científico actual al que no se puede realizar una revisión sistemática por su naturaleza heterogénea o por su falta de evidencia. Dentro de las indicaciones para realizar una revisión exploratoria o un Scoping Review están el examinar el alcance, la variedad y la naturaleza de investigación para proporcionar una descripción general de la literatura disponible e identificar temas claves y focos de investigación, para determinar el valor de realizar una revisión sistemática completa, por ejemplo, identificando el alcance de la literatura relevante y la ausencia de revisiones relevantes existentes, para resumir y difundir los resultados de la investigación en conjunto de pruebas de investigación, así como para identificar brechas de investigación en la literatura existente y ayudar a planificar y encargar investigaciones futuras. Por ejemplo, identificando si una pregunta de investigación probablemente ya haya sido resuelta por estudios existentes o refinando las preguntas de investigación y los métodos de investigación para la realización de nuevos estudios. A continuación, vamos a hablar de las diferencias entre las revisiones sistemáticas y las revisiones exploratorias. Tanto las revisiones sistemáticas como los Scoping Reviews requieren una búsqueda exhaustiva y estructurada de la literatura para maximizar la captura de información relevante, proporcionar resultados reproducibles y disminuir el sesgo potencial de implementaciones no adecuadas en los estudios. Las revisiones sistemáticas se caracterizan por agrupar la evidencia de acuerdo a unos criterios preespecificados. En cambio, en las revisiones exploratorias se da una descripción o se narra la información disponible. En cuanto a la pregunta de investigación, en las revisiones sistemáticas se caracterizan por tener una pregunta específica y enfocada en un solo problema. En cambio, en las revisiones exploratorias puede estar definido de forma más genérica, por tanto menos específica. Las revisiones sistemáticas se caracterizan porque requieren de la realización de un protocolo previo a iniciar el estudio, donde se establece la pregunta de investigación, estrategia de búsqueda, criterios de inclusión, exclusión, entre otros. El Scoping Review puede tener un protocolo antes o luego de hacer la búsqueda, dependiendo del contexto al que se enfrente, por lo que es un poco más flexible. En cuanto a la estrategia de búsqueda, ambas se caracterizan por tener una estrategia explícita y transparente, con un buen algoritmo de búsqueda previamente diseñado.
Luego de la selección de los artículos, las revisiones sistemáticas suelen ser más restrictivas según el tipo de estudio y la calidad metodológica de los mismos. En cambio, en las revisiones exploratorias se incluyen todos los tipos de estudio y fuentes de información no convencional. Como ya habíamos hablado, los criterios de inclusión y exclusión de estudios en las revisiones sistemáticas están ampliamente definidos desde la realización del protocolo, pero en los Scoping Reviews se pueden ir modificando o informando durante su proceso de revisión y aplicando en el momento de selección de los estudios. En cuanto a la extracción de datos, en las revisiones sistemáticas está muy bien definido desde la realización del protocolo, la forma en la que se extraen los datos e información relevante. En cambio, en los Scoping Reviews se van seleccionando o extrayendo los datos de acuerdo a los puntos clave a tratar según la pregunta de investigación. Luego, en cuanto a la evaluación de sesgos o calidad metodológica, es mandatario en las revisiones sistemáticas, pero es opcional en las revisiones exploratorias, siendo claramente preferible que se realice de esta manera. Y los resultados en las revisiones sistemáticas se presentan como una síntesis formal de los hallazgos encontrados, pero en las revisiones exploratorias se realiza una revisión de la literatura y los temas generales emergentes de la revisión. Finalmente, aprenderemos a cómo realizar una revisión, ya sea sistemática o exploratoria. Como ya hemos visto, los dos tipos de revisiones, tanto las sistemáticas como las exploratorias, son similares entre sí. Sin embargo, la forma en la que abordan la literatura encontrada es totalmente diferente. Ambos cuentan con las mismas partes que consisten en un resumen, luego la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Antes de empezar a abordar cómo escribirlos, debemos tener en cuenta que para las revisiones sistemáticas se debe escribir un protocolo antes, el cual debe ser registrado en páginas de registro como Próspero o en la base de revisiones sistemáticas de Cochrane. Igualmente, es sugerido leer los manuales de Cochrane de cómo realizar una revisión sistemática y en donde además encontrarán charlas relacionadas con los Scoping Reviews. Antes de empezar a hablar de cómo se escribe una revisión sistemática o exploratoria, es importante nombrar la estrategia PRISMA, que es una lista de cómo debe ser reportada una revisión sistemática y metaanálisis. Sin embargo, de acuerdo a la metodología utilizada, es también posible extrapolarla o utilizarla para el abordaje de las revisiones exploratorias debido a la similitud. La estrategia PRISMA aborda una serie de ítems según las partes que debería tener las revisiones, desde un título adecuado, un resumen estructurado, continuando con una introducción en donde se evidencia adecuadamente los antecedentes y objetivos, luego la metodología en donde se evidencia si se realizó un protocolo y fue reportado o registrado, luego sus criterios de elegibilidad, fuentes de información, es decir, las bases de datos en donde se obtuvieron los estudios, la búsqueda o estrategia de búsqueda, la selección de estudios, proceso de recolección de datos o extracción de datos de los estudios, variables obtenidas, riesgo de sesgos o evaluación de calidad, mediciones realizadas según los datos obtenidos, síntesis de resultados y análisis adicionales. Luego nos habla de cómo exponer los resultados desde la selección de estudios, características, riesgo de sesgo, resultados individuales de cada estudio, síntesis de resultados y si se realizan análisis adicionales. La discusión en donde se deben resumir la evidencia, hablar de las limitaciones y conclusiones y por último, si hubo o no fuentes de financiamiento. Luego, la estrategia PRISMA nos muestra una forma clara de documentar cómo hicimos la estrategia de búsqueda y la selección de artículos mediante el diagrama de flujo, que inicia desde los artículos identificados desde la búsqueda inicial en las bases de datos, luego de que se remuevan los duplicados y se buscaron en otras fuentes de información, los artículos que fueron revisados completamente, los que fueron excluidos y los que fueron incluidos también en el análisis cuantitativo, así como en el análisis cualitativo. Tanto en las revisiones sistemáticas como en las exploratorias, el punto de partida es identificar la pregunta de investigación
y como todos sabemos, la mejor manera de poder construir una pregunta bien estructurada es usando la estrategia PICO, que traduce a población, intervención, comparador y desenlace. Sin embargo, esta puede tener diferentes variaciones. Hay preguntas que pueden no tener comparador o algunas que en vez de una intervención buscan una exposición. También es importante tener en cuenta los criterios FINER una vez sepamos cuál será nuestra pregunta. Debemos definir si cumplen estos criterios que incluyen que sea factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Luego de definir la pregunta de investigación, debemos empezar con la búsqueda. Es importante tener en cuenta en este punto que debe ser idealmente llevado a cabo por dos revisores independientes para evitar que se pierdan artículos que pudiesen ser incluidos en nuestra revisión. En este punto, lo que buscamos es tener la mayor sensibilidad posible para abarcar toda la literatura disponible relacionada con nuestro tema de interés. Lo primero que debemos hacer es identificar las bases de datos como PubMed, Embase, Lilacs o Scopus, pero se debe tener en cuenta que hay gran variedad de bases de datos, algunas específicas por países o por temas de interés. Por esto recomiendo que revisen el video de búsqueda de la literatura de este mismo canal para mayor comprensión. Luego de identificar las bases de datos, podemos pasar a diseñar las estrategias de búsqueda para cada una. Una buena estrategia de búsqueda deberá incluir los suficientes términos relacionados a nuestro tema de interés. Debe incluir de 2 a 4 términos de investigación grandes, es decir, nuestra estrategia de búsqueda deberá incluir el tópico o tema de búsqueda, por ejemplo, diabetes, acompañado de la población de estudio, que serían, por ejemplo, niños, y este también acompañado, en caso de ser necesario, el tipo de estudio que queremos hacer referencia, por ejemplo, ensayos clínicos. Y si llegásemos a querer ser más específicos, podríamos agregar también el resultado que estamos buscando. Para mayor comprensión de cómo generar una adecuada estrategia de búsqueda, pueden dirigirse al video de búsqueda de la literatura, en donde también se hablan de operadores booleanos, los cuales son fundamentales a la hora de plantear una estrategia de búsqueda. Luego de realizar estos pasos, procedemos a realizar la búsqueda e identificar los estudios publicados y no publicados relacionados a nuestros temas. Para esto se debe revisar el título o el título y el resumen de cada artículo. Esto se debe hacer de manera manual o mediante softwares como Ryan o Revman, que facilitan un poco el proceso de selección de estudios. Además, hay que tener en cuenta los posibles sesgos de publicación de estudios no publicados que no pudiéramos incluir en nuestras revisiones, ya sean sistemáticas o exploratorias. Y para esto debemos revisar los registros, ya sea de ensayos clínicos si corresponde, para poder buscar este tipo de literatura si es que la hay. Y por último, algo que se debe tener en cuenta para evitar los sesgos de publicación en las revisiones es el tipo de idioma sobre el que voy a escoger los estudios. Si estoy escogiendo solo estudios en español, por ejemplo, la mayoría de estudios se me van a quedar por fuera porque, valga la redundancia, la mayoría de la literatura es producida en inglés o en otros idiomas. Luego de realizar la búsqueda, vamos a seleccionar los estudios de interés según nuestra pregunta de investigación. Este paso debe ser realizado por 2 investigadores de manera independiente para evitar que se obvien estudios que deban ser incluidos. Este paso puede ser realizado de manera manual o directamente en softwares de apoyo de revisiones sistemáticas como Revman o Ryan, los cuales permiten apoyo en la selección de estudios manteniendo el ciego entre los revisores. Además, en este punto se debe seleccionar los estudios teniendo claros los criterios de inclusión y exclusión planteados, ya sea para la revisión sistemática o la revisión exploratoria. Luego de realizar esta fase se debe evaluar la calidad metodológica de cada artículo seleccionado para incluir en nuestra revisión. Esto se puede hacer mediante diferentes estrategias disponibles como el STROP, el CASPE o el CONSORT. El paso 4 consiste en la extracción y el análisis de los datos para las revisiones sistemáticas y el mapeo de datos para las revisiones exploratorias.
En este punto se diferencian ambas revisiones. En las sistemáticas es realizado preferiblemente por dos investigadores independientes. La extracción de datos se hace en función a las variables de interés de cada estudio incluido, según el tipo de estudio y lo preestablecido en el protocolo, para realizar el posterior análisis de los datos obtenidos en caso de que se vaya a realizar un metaanálisis, que es el análisis cuantitativo de esos datos. En cambio, en las revisiones exploratorias, este paso incluye la extracción de información más general de los estudios seleccionados, como el autor, el año de publicación, la localización, intervención, comparador, duración de la intervención en caso de que la haya, población, objetivo, metodología, desenlaces y resultados de cada estudio. Esto es importante porque varios de estos puntos suelen ser descritos en la sección de resultados o en las tablas de presentación de los artículos seleccionados y son contados de manera descriptiva analítica con un tono narrativo. En este punto se realiza la comparación, resumen y presentación de resultados. Acá se pueden comparar de manera efectiva ambos tipos de estudios, empezando con que las revisiones sistemáticas suelen revisar arduamente bastantes artículos, sin embargo, al final de la revisión solo se agregan unos pocos. En cambio, en las revisiones exploratorias se suelen presentar un panorama de todo el material seleccionado. En las revisiones sistemáticas se sintetiza la información de cada estudio seleccionado en función de la pregunta de investigación. En cambio, en una revisión exploratoria se presenta todo lo encontrado de una manera narrativa y se puede agrupar según el interés o teorías seleccionadas para cada tópico. Además, en estas no se realiza una valoración del peso de cada estudio, porque no se suele realizar de manera estandarizada un análisis o una revisión de calidad. Los Scoping Reviews suelen agrupar la información en mapas de distribución geográficos o por grupos de intervención o métodos. Además, hablan de las barreras o brechas que hay en el conocimiento en esta área de investigación. Luego, podemos concluir que la mejor forma de abordar o escribir nuestras revisiones, ya sean sistemáticas o exploratorias, sería en el siguiente orden, empezando por la metodología, luego los resultados, continuando con la introducción, discusión, conclusiones y finalizando con el resumen. Podemos finalizar nuestra charla concluyendo que las revisiones son una estrategia útil de difusión de la información, que se requiere también para estas una metodología adecuada para obtener buenos resultados y que dependiendo del abordaje existente en el tema de interés se puede realizar una revisión sistemática, ya sea si la información es muy homogénea en el campo de investigación, o una revisión exploratoria si el tema de investigación al que queremos apuntar es un tema más emergente en el que queremos resaltar las brechas que existen y la importancia de estudiarlo. Muchas gracias por su atención.